Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuándo estén viendo este video. Hoy estamos aquí con quinto tercera de la Escuela Técnica de Chascomús para explicar, hacer una lectura compartida del trabajo práctico número 1, que se trata acerca de los personajes de Abelardo Castillo y la mirada realista. Esto primero que aparece en este trabajo práctico es una explicación para que ustedes sepan qué es lo que se va a tener en cuenta a la hora de evaluar lo que ustedes entreguen de este trabajo práctico. En este caso consiste en realizar un recorrido de lecturas y análisis de obras literarias y un artículo ensayístico para extraer información y culminar con la escritura de un informe. Me refiero a los 4 cuentos de Abelardo Castillo y al texto del señor Aurora, que es quien escribe el artículo ensayístico que mencionó, que se llama Crueles, Traidores y Avergonzados, pero ya vamos a llegar a eso. Para su evaluación, entonces, se tendrá en cuenta que las entregas previas estén realizadas, como por ejemplo los análisis que ustedes hicieron de los aspectos realistas de cada uno de los cuentos de Abelardo Castillo. También estas correcciones, por ejemplo, a algunas personas les pedí que se agreguen cuáles son las características que señalaban en los cuentos, tal vez con las distintas entregas que van presentando les pida que revisen algún párrafo. Bueno, ese intercambio, ese diálogo, también es importante que ustedes tengan en cuenta para aprobar este trabajo práctico, incluir en este informe citas de las obras y del artículo leído, mención, las tienen que nombrar a todas las obras y a la optativa en el desarrollo del texto, o sea, tienen que hablar de todas las obras que leyeron. Tienen que nombrar algunas características de las obras realistas que ustedes leyeron de Abelardo Castillo, por eso el trabajo previo es tan importante, que ustedes la hayan analizado cada uno de los cuentos en sus aspectos realistas. Tiene que ver con esto, con hablar de conceptos o de formas que son propias del género que estamos estudiando también. La incorporación y uso correcto de conceptos de la teoría literaria, ¿no? Como por ejemplo el concepto del cuento, del género realista, de narradores, personajes, todo eso son conceptos que forman parte de la teoría literaria, obviamente lo tienen que tener en cuenta. El hecho de entregar en fecha y en el formato solicitado este trabajo también influye en su evaluación, y obviamente toda la participación en todas las propuestas, digamos, que les dé para consultar, también es tenido en cuenta porque obviamente estamos en un proceso de construcción. Las consignas empiezan entonces recién por acá, y bueno, si se fijan un poquito resaltado, tienen como las palabras claves, ¿no?, de cada consigna, pero las voy a leer una por una para que se pueda entender. Ustedes tienen que leer de entrada, después de leer los cuentos Conejo, La madre de Ernesto y Patrón de Abelardo Castillo, seleccionar un cuento más de la lista propuesta y leerlo. La lista propuesta son los cuentos que aparecen junto con este trabajo práctico, que son los cuentos, todos los cuentos que se mencionan en el artículo de Enrique Aurora. En el cruce, después ahora los revisamos, pero de esa lista de cuentos eligen uno y lo incluyen en su trabajo y lo leen, obviamente. Del cuento seleccionado tienen que marcar y extraer ejemplos que te permitan reconocer el carácter realista de la obra, que esto es lo que vinimos haciendo con todos los cuentos anteriores. Del cuento Patrón, que no lo leímos con nadie, sino que les mandé un audio y tienen también una película para ver. Escribir una lista de los hechos más importantes, o sea, van poniendo un puntito y cómo se desarrolla la historia, cuáles son los hechos o momentos más importantes de la historia de Paula y Don Antenor, digamos que son los protagonistas de la historia. La C es optativa y es justamente esta, mirar la película y elaborar un breve análisis acerca de los aspectos similares que esta tiene con el cuento y los que aparecen diferentes. Y después escribir un breve comentario acerca de cuál de las dos obras te gustó más.
si el cuento o la película, y justificar, obviamente, por qué esa selección. El punto 2 tiene que ver con leer el artículo de Crueles, Traidores y Avergonzados. Ya lo mencioné al autor. La primera consigna es encontrar quién es el autor del artículo. El artículo se trata de la obra de Abelardo Castillo, pero el artículo lo escribió otra persona, obviamente, y encontrar en dicho artículo de qué fuente se extrae la información que se presenta, dónde encontraron ese dato, ¿no?, que te dice de dónde la está sacando la información, y responder con la cita, o sea, donde encuentran la referencia a cómo se obtuvo esa información, sacan la cita y la copian en sus carpetas. La consigna número 3 consiste en, después de haber leído Crueles, Traidores y Avergonzados, marcar y extraer todas las referencias a las obras leídas por ustedes de Abelardo Castillo. Ya les adelanto que Patrón y Conejo no son mencionadas en ese texto, por lo que solo tendrán que buscar referencias de La madre de Ernesto y del cuento que ustedes hayan elegido para leer, cada vez que nombra las obras que leímos o que ustedes seleccionaron, ¿sí? Todas las veces, todas las citas tienen que marcar. Y el punto B consiste en responder si ustedes coinciden o no con esa afirmación, con eso que se dice acerca del cuento, y seleccionar dos citas, de todas las citas que ustedes marquen de La madre de Ernesto y del cuento que seleccionan solo dos y explican si coinciden o no con eso que se dice de ese cuento y por qué coinciden o no. Supónganse que digan, La madre de Ernesto es el peor cuento de Abelardo Castillo porque el narrador no está bien desarrollado. Bueno, si ustedes no están de acuerdo con esa, copian esa cita y explican por qué no están de acuerdo. Pero tienen que elegir de las obras que leyeron, La madre de Ernesto y la que ustedes elijan. Por último, y esta es la consigna más compleja, escribir el informe acerca del autor. El informe se tiene que tratar de Abelardo Castillo, de las obras que leímos y de la mirada realista. Este informe, como aparece en este recuadro, tiene que incluir estas partes. Un título, lo tienen que nombrar de alguna forma al texto, que eso lo pueden hacer al final. Es lo que aparece primero en el trabajo práctico, pero en el informe, pero ustedes pueden decidir el título de su informe al final. Lo primero que hacen es presentar el tema y la modalidad de trabajo, es decir, cómo obtuvieron toda la información, ¿no? El tema es lo que dice la consigna. La obra de Abelardo Castillo y la mirada realista que incluyen en ella, y la modalidad de trabajo es leer las obras, analizarlas, marcar las características realistas que aparecen en esta y compararlas después con un texto crítico que analiza ciertos aspectos de los personajes de dichas obras. La modalidad de trabajo es cómo hice para escribir o para resolver este trabajo práctico o para resolver la escritura de este informe, que es en definitiva el objetivo de este trabajo. ¿Se entiende? Y otra cosa que tiene que incluir esta presentación es el propósito del informe, es decir, ¿para qué escribo este informe? Lo escribo para responder a una consigna planteada en la materia literatura por la profesora Carolina Fanció, si me pueden nombrar o no, pero el propósito de este informe, siempre que se escribe un informe, se escribe para algo y para alguien. En este caso ustedes lo están escribiendo para mí, después vamos a ver, capaz que quien les dice lo publicamos en algún lado de la escuela o en un blog o lo que sea, pero están escribiendo para que los lea yo. Recuerden que igualmente les dije que asuman la postura de que el lector o la lectora de ese informe es alguien que desconoce por completo estos temas. Es alguien que les pide a ustedes que le hagan un informe acerca del autor, las obras y la mirada realista, pero que no conoce para nada este tema, o sea, no me lo escriban a mí. Ahora, en la presentación debe incluirse el propósito de escritura, que es responder a esta consigna, responder a la consigna de literatura. El propósito del presente informe es responder a esta consigna. Bien,
Después aparece una introducción y ahí ya empieza como un texto más común para ustedes, que como les decía a quienes estuvieron en clases, es un texto expositivo explicativo. ¿Qué es un texto expositivo explicativo? Los textos que incluyen información sobre un tema, los textos que encontramos en los manuales, por ejemplo, de literatura, ¿sí? Esos textos lo que tienen es una presentación, por ejemplo, de un tema a partir de datos generales, puede aparecer una definición y demás. En este caso yo les pido a ustedes que incorporen datos de la biografía del autor, de Abelardo Castillo, y que empiecen a nombrar las obras leídas, si quieren pueden nombrar en qué otras obras aparecen, ¿no? Porque son cuentos que aparecen en algún libro, cuándo se publicaron, también pueden agregar como datos. Es general, pero tiene que haber alguna información, ¿no?, interesante. Presentan al autor las obras y la mirada realista, ¿no? La mirada realista, pueden decir esto, de que es una mirada que intenta mostrar o referenciar en la literatura aquello que sucede en la sociedad en un momento dado para ponerlo en cuestionamiento, para criticarlo, ¿no? Eso lo hablamos un poco cuando hablábamos de la mirada realista. Bueno, y después arranca lo que es el informe propiamente dicho, ¿no? Que es justamente cuando se comienza a desarrollar uno o más aspectos del análisis de los personajes y también desarrollar la mirada realista, ¿no?, que incluye como tema este informe. ¿Cómo abordamos el tema de los personajes? Y vamos a tener que hablar de que un autor, que es Enrique Aurora, que ya respondí nuevamente a una de las consignas, escribe un artículo ensayístico que se llama Crueles traidores y avergonzados, y que plantea un análisis de los personajes de distintos cuentos de Abelardo Castillo a partir de esos conceptos del título, ¿no? Y entonces ustedes van a decir que a ustedes les parece atinado o no este análisis de Enrique Aurora y lo van a ir mostrando por qué sí o por qué no en los distintos cuentos. Recuerden que conejo y patrón no están mencionados en el texto de Aurora, o sea que todo lo que ustedes digan acerca de los personajes de esos dos cuentos es original, pensado y escrito por ustedes. Ahí hay un análisis, piensen bien esas respuestas. Y por último, o sea, en esta parte del desarrollo les pedía que ustedes incorporen aquellos aspectos que pudieron reconocer de esos cuentos que los hacen realistas. Y analicen, ¿no? Por ejemplo, en esta parte el vocabulario me muestra que los personajes son de esto, y bueno, tienen que ser así porque si fuese de otra forma, pasaría tal otra cosa, ¿se entiende? Analicen y jueguensela, digamos, con las lecturas que ustedes hicieron de esos cuentos. Por último, para cerrar o para concluir, aparece justamente el cierre del informe, que tiene que ver con retomar todos aquellos aspectos que se fueron tratando, sobre todo se presentaron en la introducción, pero se desarrollaron precisamente en el desarrollo del informe, y plantear algunos aspectos así más generales, cerrando el tema, ¿no? Que hay una cierta repetición en las características de los personajes, que tienen cierta actitud para hablar de lo que les pasa, ¿no? No quiero adelantarles, no quiero decirles nada que nos condicione la escritura. Y pueden incluir su punto de vista, o sea, cerrar también con su punto de vista, que un poco ya lo vienen presentando en el análisis que hacen de los personajes y de la mirada realista en la obra del autor. Recuerden que esos puntos de vista tienen que estar sostenidos justamente por lo que ustedes encuentran. Entonces, por ahí si van a tirar una idea demasiado nueva o demasiado original, bueno, piensen la forma de sostenerla con algo de lo que han leído. La fecha de entrega es el 17 de mayo para las dos burbujas, así que en ese caso no hay dudas. Lo pueden mandar directamente como adjunto de esta tarea en el Classroom o me lo pueden mandar por mail, tipeado tanto en la computadora como escrito en la carpeta. Las fotos recuerden que sean legibles. La resolución de este trabajo es individual y va a haber una copia para compartir en Google Drive y una copia de
todo el material impreso para fotocopiar en lo de José. Espero que este video les haya sido muy útil y cualquier duda me consultan. Nos estamos viendo.